Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo creo que Andrés ya les indicó que tendrían que pasar a la otra sesión quienes tengan que el examen de los 10 puntos. ¿Sí? Dígame, Andrés. No, únicamente para indicarles eso, licenciado, que el primer grupo, buena tarde a todos, el primer grupo puede pasar ya a la evaluación de la clave. Creo que nos quedamos en la 121, si no estoy, 121, ajá, 121 a 135, ya pueden incorporarse al otro enlace para dar inicio. Muy amable, Lic. Gracias. Ok. Dígame, Amner. Perdón, Elic, me quedé con la mano levantada, perdón. Okay. Bueno. Entonces, me hacen favor de apagar sus micrófonos y encender sus cámaras. Ahí veo que varios no tienen encendida. Por ejemplo, Heidi, María José, Catherine. Por favor, se encargan. Bueno. Dígame, Amner. Sí, Lic, perdón, solo le comento, fíjese que voy saliendo del trabajo, entonces voy en Transmetro y no creo poder encender la cámara, que ya sabe cómo es lo alegre de venir acá, pero sí voy a ir prestando atención y si se necesita mi intervención, con gusto la podré brindar. Ok, gracias. Dígame, Heidi. Licenciado, lo que pasa es que yo me conecto desde el celular para que me vea y el otro usuario es el que tengo en la compu. Ok. Pero sí tengo la cámara. Ok, gracias. Bueno. Encendida. Ok, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Ya pues hemos definido qué es derecho penal, los principios del derecho penal, los principios de la ley penal, algunas escuelas relacionadas con el derecho penal. Y dentro de la definición que logramos establecer, pues determinamos que el derecho penal es ese conjunto de normas, principios, doctrinas, delitos, que regulan los delitos, las penas, las medidas de seguridad. Entonces ya hemos ido avanzando y desglosando cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, los principios ya los vimos, algunas doctrinas del derecho penal, pero también hay algo muy importante. Dentro de esta definición tenemos lo que es el delito. Para definir delito para una persona común y corriente, pues es de manera sencilla, pues les va a decir que es todo aquello que va contra la ley, contra el derecho. Sin embargo, nosotros que vamos a ser, ustedes que van a ser abogados, tienen que tener una definición técnica, una definición dogmática de lo que es el derecho, el delito. Y para eso tenemos una herramienta sumamente importante, que es la teoría general del delito. ¿Sí? La teoría del delito nos va a dar un mapa de lo que es el delito. Nos va a dar un mapa de qué tenemos que considerar delito desde el punto de vista general y nos va a dar los elementos y características comunes a todos los delitos. Para que exista un delito se deben o se tienen que cumplir todos esos elementos. Y para ello, la teoría general del delito nos va a dar cada uno de esos aspectos, cada uno de esos elementos, y nos va a explicar qué es el delito en general y cuáles son sus características. El derecho penal, como les dije, va a regular esos aspectos. Y dentro de esos está el delito. Sin embargo, le pregunto a Gabriela Marroquín. Gabriela. Buenas noches. Para usted, ¿qué es delito? ¿Qué es qué es delito para usted? Delito es incumplir la ley, ir en contra de la ley. Imagínense usted que va conduciendo su vehículo, se pasa un semáforo en rojo. ¿Eso es delito? Yo diría que eso es una falta. ¿Es una falta?
Una falta de tránsito, cruzarse no, tal vez no, yo pensaría que no. Un delito podría ser como la esencia de un mal pensamiento, de una mala acción, un resultado de querer hacer daño, digo yo, o de hacer un mal proceso. Ok. Si nos damos cuenta, ahorita ustedes tienen una noción tal vez errada de lo que es delito, porque me decía Gabriela que delito es todo lo que va en contra de la ley. ¿Alguien se pasa un semáforo en rojo? No es delito ni tampoco es una falta regulada dentro del Código Penal. Para llegar a definir qué es delito es necesario establecer y verificar cada uno de esos aspectos generales y características de lo que es delito. Si le pregunto a Cristian Enrique. Buenas tardes, licenciado. Para usted, ¿qué es la teoría general del delito? Es como la doctrina que nos va a dar los parámetros para poder identificar un delito. Sí, la doctrina es una doctrina. Ajá. Y nos va a dar los parámetros generales. Pero para definir qué es delito desde el punto de vista dogmático, técnico, jurídico, es necesario estudiar cada uno de esos elementos y características. Hay varias definiciones, hay varias formas de definir lo que es delito. Desde una definición sencilla, una definición que cualquier persona puede dar, hasta una definición técnica que ustedes se van a dar cuenta que no hay o no existe dentro de las normas jurídicas ninguna definición exacta de lo que es delito. Ustedes han encontrado en el Código Penal, en la parte general, qué es delito. Ahí van a encontrar ustedes aspectos como principios, definiciones de pena, penas principales, accesorias, la relación de causalidad, principio de extraterritorialidad, la extradición y todos esos aspectos puntuales. Sin embargo, una definición de delito no la hay. Para eso nos vamos a la doctrina. Y en la doctrina vamos a encontrar varios estadios o varios aspectos dentro de la historia que le han ido agregando elementos importantes para conocer lo que hoy por hoy conocemos por delito. Buscar o indagar la esencia de lo que es un delito. Y para eso tenemos varias escuelas del derecho penal que fueron analizando lo que es delito, y dentro de esas escuelas tenemos a la escuela clásica y a la escuela positiva. Y, como les digo, estas escuelas pues han tratado de incorporar doctrinas, principios que le van a dar la naturaleza del delito. Y cada una de estas escuelas dio postulados importantes para tener una idea de lo que es delito. En el siglo XIX, la escuela clásica del derecho penal, uno de los grandes precursores de esta escuela fue Francisco Carrara. Pues para él, el estudio del delito o su aporte, él consideraba que la idea de delito era una relación de contradicción entre el hecho del hombre y la ley. Y él sostenía que el delito era una infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo de hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso.
Si analizamos esta definición de Francisco Carrara, podemos extraer elementos importantes que hoy por hoy son elementos que nos sirven para definir lo que es delito. Para iniciar, dentro de esta definición, encontramos, por ejemplo, una acción, un acto externo, porque también en el intercriminis tenemos la fase interna y la fase externa. Ya en la escuela clásica, con este exponente, ya hablaba sobre un acto externo, moralmente imputable. Ya le incluía otro elemento que es importante para estudiar y analizar el delito, la imputabilidad. Ustedes han escuchado el término imputable. Gabriela Marroquín. Gabriela. Imputable. Sí. Que le quitan, he tenido más o menos años, porque no le pueden quitar, perdón, que es imputable. No. No. Fíjese, Liz, que no estoy segura. Cindy. Buenas tardes, Lick, ¿me escuchan? Sí. Imputable quiere decir que se le puede imponer una pena a una persona. Sí, más o menos. Cristian Enrique. Ajá. Te escucho. Únicamente. Gracias. Dígame quién era otra vez. Sí. Dígame, ¿Que le pueden poner una pena? Más o menos. Sin embargo, al imputable es aquel que se le puede atribuir una responsabilidad por su capacidad de comprender que su actuar va en contra o es en contra del derecho. ¿Quiénes son inimputables? ¿A quiénes no se les puede atribuir una responsabilidad puramente penal? A los niños y a las personas que son incapaces. A los niños, sí. Sí está bien, Elda, ¿sí? Sin embargo, ahorita estamos en una etapa de formación donde tenemos que usar palabras técnicas. A los niños, recordemos de que de acuerdo a la ley PINA, exacto, de acuerdo a la ley PINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, niños es de hasta los 13 años, adolescentes es hasta los 18. Pero para la ley penal, el inimputable son aquellos menores de edad y aquellos que tienen un estado mental o un incapaz. Entonces, si nos damos cuenta, en esta escuela ya empieza este autor a incluirle esos elementos importantes. También, ya de cierta manera, también menciona la protección o proteger un bien jurídico tutelado. En la escuela clásica, prácticamente el delito para ellos era un acontecimiento jurídico, una infracción a la ley del Estado, un ataque a la norma penal, y que el delito era un ente antijurídico, todo lo que va en contra del derecho. Y también limitaba a considerar la imputabilidad moral. Y en esta escuela, el libre albedrío o la facultad de hacer lo que uno quiera era la base de la responsabilidad penal. Y con relación a la pena, esta escuela sostenía que era un mal a través de la cual se protegía la norma jurídica, se tutelaba una tutela jurídica. Posteriormente a eso, pues aparece la escuela positiva del derecho penal y aquí empieza a adquirir otro sentido el estudio del delito.
en esta escuela le dio mucho énfasis al delincuente. Y aquí ya estudiaba el delito como una acción humana, resultante de la personalidad del delincuente. En la escuela positiva o positivista describía al delito como una realidad humana, como un fenómeno natural o social. Y en esta escuela consideraba que el delincuente era imputable porque él era consciente, inteligente, libre, y consideraba también que la pena era un medio de defensa social, en el cual se debía de imponerse en atención a la peligrosidad social del delincuente. Todavía nosotros tenemos ciertos resabios o ciertos aspectos relacionados con la peligrosidad en cuanto a la pena. Las medidas de seguridad que se encuentran en el Código Penal, que son distintas a las establecidas en las leyes relacionadas a la protección de la familia. Entonces, en la escuela positivista ya empezábamos a encontrar aspectos relacionados con la pena, y que ésta iba en atención a la peligrosidad social del delincuente y no en relación al daño causado. En esta escuela, en la positivista, nacen las famosas medidas de seguridad. Pero como les digo, estas medidas de seguridad no son las mismas que encontramos, aquellas medidas de seguridad de alejamiento, medidas de seguridad que están en las leyes de familia. Dígame, Cindy. Cindy. Creo que te dejó la mano levantada. Ok. En esta escuela ya empiezan a estudiar al delito y al delincuente con relación a la acción que se realiza, a la peligrosidad social, para su estudio. Pues pretendían, o en esta escuela, la positivista, darle un carácter utilizando el método positivo experimental o fenomenalista, que indicaban que el delito tenía una finalidad. Al imponerle una medida de seguridad, según ellos, la medida o el fin de prevenir el delito y de rehabilitar al delincuente. Y por cierto, en esa época no rehabilitaban a ningún delincuente. Tenemos varias formas de definir al delito. Después de hablar de estas dos escuelas muy importantes para definir o explicar lo que es delito, vamos a hablar un poquito sobre la definición formal de delito, porque tenemos varias definiciones, una formal, una sustancial y la dogmática, que esta última es la que más le interesa o la que tiene que aprender o memorizarse prácticamente el estudiante de Derecho y no digamos el abogado. Sí, dígame, Julio César. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, en este caso, con los mareros en nuestro país, miramos que en el país vecino de El Salvador pues tienen leyes y es un delito ser un marero, pero aquí en nuestro país no. Entonces, ¿en qué escuela estarían, para nuestro país, en qué escuela estarían estos muchachos, estas personas que pertenecen a pandillas? Gracias, Lee. Okay. Fíjense que las escuelas que les acabo de mencionar son aspectos históricos y que creo que Guatemala
entraría en la escuela positivista. Sin embargo, algo muy importante que tenemos que abordar en cuanto a este tema de El Salvador y Guatemala. Guatemala no tiene regulado el delito de asociaciones con fines como los mareros. Entonces, de acuerdo al principio de legalidad, no podemos detener a alguien solo porque tenga un tatuaje. De acuerdo al principio de legalidad. Pero El Salvador, pues, ha ido más allá de lo que hoy por hoy tenemos en Guatemala en el tema del combate de la delincuencia. Dígame, Gemma. Licenciado, en El Salvador sí está así, ¿verdad? De que venga alguien con tatuajes y lo capturan. Sí. Depende. Sí, en principio todo el que tenga tatuaje es marero. Sin embargo, depende, según lo que me estaba enterando, depende del contexto y depende de qué tipo de tatuaje tenga. Porque si tiene un tatuaje artístico, pues obviamente no. Pero si tiene un 18, un MS, pues prácticamente lo consideran parte de una pandilla y ya lo juzgan y lo ingresan o lo juzgan por un delito que está regulado en las leyes de ese país. Okay. Gracias por la respuesta. Bueno, volvamos al tema de la forma de definir el delito, porque si nos dimos cuenta, ahora tenemos una definición muy simple de lo que es delito. Le pregunto a Doris Elizabeth, ¿para qué, usted qué es delito? Después de haber explicado algunos aspectos importantes, ¿para usted qué es delito? Espero que haga sí, entiendo, licenciado, que es un hecho que va en contra de las leyes penales. Y según la escuela clásica, pues ya que ya se ve un acto externo y también la imputabilidad, y ahora vemos que pues incluye una pena en la escuela positivista. Ok, gracias, Doris. Dígame, Cindy. Licenciado, yo recuerdo que en una clase anterior usted estaba abordando el tema, pero así a grandes rasgos. Y con base a eso y lo que acabamos de decir, y también que yo ya conozco una definición de delito, es que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Sí. Y la definición que acaba de dar Cindy es una definición técnica jurídica, que vamos a ir abordando cada uno de esos elementos importantes en cualquier delito. Para que exista un delito, debe de existir una conducta, ya sea de hacer o de no hacer, una acción o una omisión. Típica. ¿Por qué tiene que ser típica? Vamos a ver, Cristian Enríquez. Porque sería algo como común en la sociedad. Algo típico de ser humano. Sociedad, no. Volvamos a los principios generales del derecho penal. Es por el tipo penal, ¿verdad? Tiene que estar tipificada en la ley. Sí, de acuerdo al principio de legalidad, tiene que estar descrita la conducta dentro de una norma jurídica, en este caso dentro del Código Penal o leyes especiales. Entonces, todo eso lo vamos a ir analizando. Todos los elementos que acaba de mencionar Cindy. Desde el punto de vista formal, que si bien es cierto nos ilustra, pero no nos da los elementos que nosotros como juristas tenemos que tener. Definición formal de delito. Delito es aquello que la ley describe como tal, toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Si bien es cierto esta definición tiene elementos importantes como la tipicidad, como la acción, pero todavía faltan otros aspectos. Te queda un poquito vacía. También tenemos una definición sustancial donde establece que el delito es un comportamiento humano. Aquí, en esta definición, si nos damos cuenta, ya está hablando de comportamiento humano. En la anterior definición, podríamos decir que delito era
es cualquier aspecto, todo lo que va en contra de la ley. Pero aquí ya empezamos a hablar sobre comportamiento humano, que a juicio del legislador compromete las condiciones de existencia, conservación y desarrollo de la comunidad y exige como respuesta una sanción penal. Porque recordemos que hay diferentes tipos de sanción de acuerdo al derecho penal. Tenemos derecho penal administrativo, fiscal, pero también tenemos el derecho penal como una característica importante, la sanción, una sanción penal. ¿Qué tipos de sanciones están en el Código Penal o en las leyes especiales? Tenemos penas principales y penas accesorias. Aquí ya esta definición nos incorpora esos elementos. Esta definición explica el fundamento del delito, los motivos que impulsan al legislador a sancionar la conducta. Sin embargo, sigue sin responder la naturaleza del delito. Y hay criterios para definir el delito. Tenemos el criterio legalista, que establece que el delito es lo prohibido por la ley. Como les dije, es un concepto simple que no nos ayuda en nada. Es muy indeterminado y resulta demasiado amplio. Si yo le digo, delito es lo prohibido por la ley, ¿está prohibido pasarse un semáforo? ¿Es delito? No. Está prohibido no pagar impuestos. Está prohibido. Hay un montón de prohibiciones que hay que no son delitos. Entonces esta definición se queda muy corta para definir o para establecer qué es delito. También hay un criterio filosófico que establece diversos aspectos importantes. En este aspecto filosófico decía que delito es una conducta contraria a la moral y a la justicia. Aquí de igual manera no nos ayuda. Inclusive definía el delito como pecado. Tampoco nos ayuda a tener una definición técnica jurídica. Cuando ustedes le pregunten una definición en el examen privado de qué es delito, si ustedes dicen todo aquello contrario a la ley, en automático hasta lo sacan del examen privado. Tenemos que tener un criterio técnico jurídico, que es lo que vamos a ver y vamos a abordar de acuerdo a la teoría general del delito. ¿Sí, Andrés? Ya, solo para informarle que ya terminamos con el primer licenciado, que ya puede pasar el siguiente grupo, que es de la clave 136 y ya a la 150. Por favor. Abandonar la sesión y trasladarse a la otra reunión. Gracias, Lick, muy amable. Por ejemplo, aquí dice Ervin que es prohibido fumar. Eso no es delito, es una contravención que no lo juzgan en lo penal. Bueno, vamos a continuar viendo. Estamos hablando... Lick, dígame. Una pregunta. ¿Cómo la prohibición de tirar basura, esto puede acarrear consecuencias penales? Porque yo he visto que en muchos lugares ponen hasta los rótulos donde dice que va a haber algún tipo de multa o que se llamará a la policía. ¿Puede acarrear esto algo penal? Sí, porque hay regulaciones en materia de salud que sí puede haber algún tipo de delito, pero por lo general es una sanción administrativa que imponen, pero si depende del tipo de desechos que arrojen, puede traer una consecuencia penal. Ahí vamos a ver con algunos delitos relacionados con esto. Lick, buenas noches. Así como dijo, no pagar impuestos, ¿qué sería? ¿Una falta o un delito? Depende desde qué punto de vista o qué tipo de impuesto, ¿no? Por ejemplo,
Yo tengo para pagar el IVA, el impuesto sobre el valor agregado, si estoy en el régimen general, tengo 30 días para pagarlo. Pero resulta que a mí se me olvidó y hoy tenemos que 16 de marzo. Yo tenía hasta el 28 de febrero. Esto no es delito. Es una infracción a las leyes tributarias. Pero contrario a ello, vengo yo durante el mes de febrero, vendí 5 millones de quetzales, no los facturé. Ahí no estoy pagando impuestos y estoy evadiendo. Hay un delito que es de evasión fiscal. Entonces, dependiendo del contexto y qué es lo que estamos infringiendo, porque hay pagos de impuestos que acarrean una sanción administrativa que no tiene nada que ver con lo penal. Entonces, va a depender del caso en concreto. Gracias, Lick. Okay. Bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo el criterio filosófico que decía que el delito era una conducta contraria a la moral y a la justicia, la violación a un deber. No nos aporta mayor cosa. Criterio natural o sociológico abordaba el delito desde el punto de vista o desde la teoría natural. Aquí inmiscuía los sentimientos, la piedad, algunos sentimientos de prohibiciones. Y para ellos el delito era una ofensa a los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y prohibidad en la medida en que los poseía un grupo social determinado. Tampoco nos aporta nada. Nos vamos ya al criterio técnico jurídico. Este sí es el que nos interesa como abogados. La definición dogmática de lo que es delito. Antes de abordar la definición dogmática, quiero abordar un punto importante. ¿Qué es la teoría del delito? O la teoría general del delito. Y para eso me va a ayudar Rita Adeli Ramírez. Rita Adeli Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Pues el delito dice que es lo contrario. No pregunté. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué es la teoría general del delito o para qué sirve la teoría general del delito? Ya. ¿Qué sirve? Gracias, Jimmy Alberto. Sí, licenciado. ¿Qué es la teoría general del delito y para qué sirve? Solo un paréntesis. Este tema ya lo estamos abordando en el libro de Caguapé que les recomendé la vez pasada. Dígame, Jimmy, y después Gerardo. La teoría general del delito puede ser la doctrina que nos lleva a la verdadera definición técnica de lo que es el delito. Así es, gracias. Yo creo que ahí le respondí a todos. Ok, gracias, sí, en efecto. Gerardo. Gerardo, su micrófono. Sí, gracias, Lick. Yo considero que es una herramienta, Lick, por la cual se va a determinar el delito. Exactamente, sí, es una herramienta, sí, así es. Gracias. Walter. ¿Qué tal, licenciado? Yo creo que igual es una herramienta que se utiliza para definir, clasificar los delitos y determinar la responsabilidad de la persona. Sí, lo último no muy, pero sí, es una herramienta que nos va a servir a los juristas, a los jueces, a los abogados, a los fiscales. Es una parte de la ciencia del derecho que se ocupa de explicar
¿Qué es delito en general y cuáles son sus características? La función de la teoría del delito es prácticamente generar un sistema de análisis para poder de manera lógica, de manera ordenada, definir qué es un delito. Nosotros tenemos dentro del Código Penal una serie de tipos penales, no tenemos una definición de lo que es delito. Tenemos tipos penales. A partir del 123 tenemos el homicidio, el asesinato. Dígame, Carolina. Buenas tardes, podríamos decir que es la esencia de la materia penal. Sí, prácticamente. ¿Sí? ¿Alguien más? Diego. Gracias, Lick. Entonces es como, bien se dijo, una herramienta o quizás una disciplina muy importante, fundamental, ¿verdad?, para el derecho, que creo yo que nos establece, sí, exacto, el derecho penal, nos establece los principios o conceptos, se puede decir, ¿verdad?, para que estos nos permiten identificar y también tipificar los delitos, ¿verdad?, para aplicar ahí sí que la pena justa o aplicar la justicia, ¿verdad?, uniforme. Así es. Sí. Esto nos permite, como les dije, o como dicen los compañeros, tener herramientas de análisis y determinar qué es un delito. Porque si yo les digo, pues, pasarme un semáforo en rojo es delito, para mí no. A pesar de que sí es una acción, pero es típica. Le pregunto a Dulce Estefaní, ¿es típica esa acción? ¿Sí o no y por qué? Dulce Estefaní. Buenas noches, licenciado. ¿Sí podría repetirme la pregunta, por favor? Pasarme el semáforo en rojo, ¿es una acción? Sí. ¿Es típica? En las leyes de tránsito, sí. ¿En materia penal es típica? No, en materia penal no. Ajá. Entonces, desde ahí, si nos damos cuenta, la teoría general del delito nos va a dar elementos para ir configurando lo que es delito o ir destruyendo esa idea de que tenemos de una acción que sea delito. Por ejemplo, un semáforo en rojo, sí es una acción, por supuesto. ¿Es típica? No es típica. Por lo tanto, desde ahí ya no es delito. Desde ahí, nuestra concepción de delito ya no se configura. Y esta herramienta, la teoría general del delito, que es parte de la ciencia del derecho penal, nos ayuda a explicar esos elementos. Y para definir el delito de manera técnico-jurídico, de manera dogmática, dice que el delito es toda conducta típica, antijurídica, culpable, y algunos teóricos, no soy de esa idea yo, incluyen la punibilidad. Cuando a ustedes les pregunten qué es delito, de acuerdo a la teoría general del delito, ustedes deben de responder que es una conducta típica, antijurídica, culpable y posiblemente punible. Estos 5 elementos que les acabo de mencionar se tienen que configurar al momento de hacer un análisis de un tipo penal, de un delito. Si yo le pongo el siguiente caso a Walter Mauricio, de acuerdo a lo que acabamos de ver, a la teoría del delito y a los elementos que les acabo de mencionar, pongan atención al caso. Resulta que Juan Pérez está en su casa y ve que ingresa una persona X con un fusil AK-47 e ingresa a su casa. Y viene Juan Pérez, saca su arma, le dispara y lo mata. ¿Es delito? ¿Sí o no? ¿Y por qué, Walter? Pues yo pienso que sí, sería un delito, porque a pesar de que está defendiendo pues su propiedad privada y su integridad,
de una u otra manera le quitó la vida, ¿verdad? Y hubo una víctima en el lugar. ¿Alguien que opine lo contrario? Maida Ajka. Si lo mata en su propiedad, dijo, ¿verdad? Sí, en su propiedad. No, pienso que no es delito, licenciado. Porque pues uno está en su propiedad, pues por lo que yo he escuchado y me han dicho, pues una persona se mete a nuestra propiedad, nosotros en ese momento tenemos todo el derecho para, o sea, si lo matamos no es delito porque puede ser que esa persona nos esté robando, él nos pueda matar a nosotros o algo, o sea, eso es como de defensa propia, siento yo, licenciado. Sí, por ahí va la idea. Gracias, Sergio. Primero Carolina y después Rafael. Pero en ese caso, ¿qué pasaría si la persona que le quitó la vida a la otra no tiene permiso de portar armas? Recordémonos de que hay dos aspectos importantes aquí, Carolina. Una cosa es portar armas y otra cosa es la tenencia. La portación sí necesita licencia, para la tenencia no. Y usted puede tener en su casa el arma. Okay. Pero vamos a continuar viendo ese tema. ¿Alguien más? Rafael. Buenas noches, licenciado. En este caso hay delito hasta demostrar que él sí se defendió o su abogado presente que fue una legítima defensa. Usted indicó que la persona solo ingresó con un AK-47, no indicó que la persona ingresó con el AK-47 disparando en contra de la otra persona, y ahí no hay legítima defensa. Está protegiendo sus cosas, sí, pero no hay una legítima defensa. Y se puede tomar como un asesinato o un delito. Yo pienso que no, porque si esperas a que te dispare, te mata antes de que puedas hacer algo. Entonces me imagino que ahí uno de lo primero que tiene que hacer es reaccionar, ¿verdad? O sea, uno reacciona y si está en tu propiedad, lo primero que tendrías que hacer es reaccionar en algo, pues, o sea, ahí pero pienso yo que caso, definitivamente si esperas que te choque con la calle, no te da tiempo de... No, pienso pero bueno, pasa en las calles con los que te están robando. Muchos dicen que sí, pero lo digo como permíteme, como policía que soy lo digo, porque nos ha pasado en la policía municipal que hemos disparado contra delincuentes y los compañeros han parado presos hasta 3 años porque los han matado y el delincuente no les disparó a ellos. Ellos están defendiendo a otra gente y lo que dice los de los derechos humanos es que como lo asesinaron, no se estaban defendiendo del delincuente, aunque estuvieran defendiendo a las demás personas. Los compañeros se van presos. Rafael, pero eso no fue dentro de una propiedad privada. Lo mismo que es tu casa, de tu vida. Solo tiene la palabra el compañero. Dentro de su momento. ¿Sí? No como esta discusión y disparar. Solo escuchen, Brandon. Como esta discusión vamos a tenerla en su momento cuando empecemos a analizar cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. ¿Hay una acción? Sí. ¿Es típica? Sí. Darle muerte a otra persona puede ser homicidio, asesinato, parricidio, dependiendo de las circunstancias. Es antijurídica, de acuerdo al tercer elemento que les mencioné. Veamos el artículo 23 o 24 del Código Penal, donde está las causas de justificación. Licenciado dijo artículo 23 y 24. Justificación. Es el artículo 24. Son causas de justificación. Número 1, legitimidad de defensa. ¿Lo leo todo? Sí, ajá. Ok. Legitimidad defensa. Legítima defensa, sorry. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurra las circunstancias siguientes. Siempre agresión ilegítima. B, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelarla. C,
falta de provocación suficiente por parte del defensor, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en libertad. Okay. Solo damos la palabra a César y después continuamos explicando. Gracias, licenciado. Disculpen la interrupción, compañeros. Únicamente para informarles que ya se puede incorporar el grupo de la 151 a la 165. Gracias, Lick, muy amable. Ok, gracias. Es ahí donde radica la importancia de hacer un análisis de lo que es delito. ¿Es una acción? Como dijo Rafael, sí. ¿Es típica? Sí, porque ahí está en la ley qué tipo de delitos hay. ¿Es antijurídica? No. Desde ahí se rompe la estructura del delito. Obviamente hay que probarlo y puede hacer de que la persona pase detenida 1, 2, 3 años en prisión preventiva o le den una medida sustitutiva. Pero si analizamos el delito, obviamente tiene que llevar un proceso penal. Eso no es solo de yo maté a alguien porque ingresó a mi casa, ya estoy libre, no hay problema. No. Ahí lo detienen, lo llevan a las carceletas, lo ligan a proceso. Si no logra demostrar la legítima defensa en ese instante, le dan prisión preventiva por el tipo de delito, pasa detenido, pero no ha existido una condena. Para eso hay que pasar un proceso. Me imagino que eso fue lo que sucedió con su compañero Rafael, que hubo un proceso hasta que demostrara legítima defensa. Pero volviendo al tema del delito o la importancia de establecer cuál es la definición de delito en general, es importante que ustedes se graben estos elementos. La conducta, o sea, la acción típica, antijurídica, culpable y posiblemente punible. Estos 5 elementos los vamos a analizar uno por uno en las próximas clases, porque cada uno de ellos conlleva un elemento negativo que destruye la esencia del delito. Si, por ejemplo, en este caso que yo les puse, si nos damos cuenta, los elementos negativos son acción típica, antijurídica, culpable y punible. Si una persona viene y le da muerte a otra persona en la calle, un asaltante agarra un arma, le dispara a quien está asaltando, hay una acción, sí. Es típica, sí. Es antijurídica, sí. Es culpable, sí. Es punible, sí, porque hay una pena. Pero hay circunstancias que hacen que esa acción no sea delito. No se llegue a configurar todos los elementos del delito. Y por eso hay elementos negativos del delito o de la definición de delito. Dígame, Jimmy. Básicamente, si se rompe uno de esos elementos, se anula algún delito. O sea, prácticamente se anula o se desconfigura el delito. Entonces tenemos que analizar cada uno de esos elementos en las siguientes clases. La teoría del delito, o para definir el delito, hay diferentes aspectos que tenemos que analizar. En primera instancia, tenemos que analizarlo en orden. Todo delito se analiza, o toda cuestión que queremos considerar delito se analiza en orden. No podemos analizar la pena sin haber analizado primero la acción. No podemos analizar la culpabilidad sin haber analizado la tipicidad. No sé si me voy a entender. Yo les mencioné ahorita la definición y tiene que ser en ese orden. Conducta, o sea, acción típica, antijurídica, culpable y punible. Tenemos que hacer el análisis correspondiente de acuerdo al orden que les acabo de haber mencionado. No podemos analizar la tipicidad si no existe una acción.
No podemos analizar la culpabilidad si no está tipificado. Y mucho menos podemos analizar la pena si no está tipificado, si no ha cometido ninguna acción. Y hay acciones que, si bien es cierto, se cometen, pero la misma ley excluye esa acción. Por ejemplo, si yo les digo, o les pongo el siguiente caso, Dulce Estefani, ponga atención al caso. Usted va caminando por la Sexta Avenida y resulta que usted se para enfrente de una vitrina donde hay este es el ejemplo, que es un jarrón valioso que vale millones, y usted está parado ahí y pasa un ciclista y le pasa empujando. Usted realizó una acción y bota el jarrón. ¿Hay delito ahí, sí o no, y por qué? O pongamos el caso un poquito más real. Usted va caminando en la calle y viene un ciclista, le empuja, y usted a su vez empuja a un ancianito con las manos, cae al suelo y el anciano fallece. Ahí hay una muerte. ¿Es un delito ahí imputable a usted? ¿Sí o no, y por qué? De acuerdo al análisis que acabamos de hacer. Me imagino que sí, porque hay una conducta y está tipificada en la ley. Ok. ¿Alguien más que opine lo contrario? Dígame, Gerardo. Gerardo. ¿Me escucha, Lic? Yo considero de que sí, Lic, porque se puede considerar como un homicidio culposo, aunque no fue premeditado, pero ocasionó la muerte de una persona. Ok. Más o menos, pero no. ¿Alguien más que opine lo contrario al analizar los elementos que les acabo de mencionar? Carmen María. Después Carlos Manuel. Presente, licenciado. Pues para mí sí es un delito, pero... O sea, que Dulce sí cometió un delito y hay que condenarla de 15 a 40 años de cárcel. Pero tendría sus atenuantes porque no fue tanto culpa de ella, sino por una tercera persona, y ella hizo esa acción. Okay. O sea, pero sí hay que condenarla. No, se tendría que ver la situación antes de condenarla o tomar una decisión. Sí, ok. Carolina escribió, ahí tiene algo que ver. Dígame, Dulce. Cambié de opinión y digo que no, porque no cumple con el elemento que sea culpable. O sea, que haya sido por... o sea, no, que fue accidental, no fue... premeditado. Sí, Melvin, tiene cierta razón. Si nos damos cuenta, analizamos el caso y vemos la teoría general del delito. Carlos Manuel. Licenciado, muy buenas noches. A mi parecer sería no. ¿Por qué? Porque él está realizando una acción involuntaria. La persona no tenía como que la opción o la necesidad, o no, tal vez no son las palabras adecuadas, sino la intención de matar al anciano. Él iba y fue por un accidente. Y entonces ¿cómo poder? Habría que determinar si realmente hubo o no hubo una intención en la cual pues se llegó al momento del fallecimiento del anciano. Gracias, Carlos. Dígame, Eunice, con Eunice terminamos y continúo con la explicación. Gracias, licenciado. Es muy en línea en lo que dice Carlos. Yo lo que creo que desde la acción habría que definir o tener muy claro qué entra en lo que es la acción, porque me imagino que entre lo que entra en la acción es la conciencia de hacer daño.
Bueno, partamos de algo. Hay un fallecido y hay un delito. Sin embargo, analicemos los elementos. ¿Es una acción? Sí. ¿Es típica? Sí. ¿Por qué es típica, Julio César? Porque está estipulada en la ley. Ok. ¿Es antijurídica? ¿Es antijurídica? No. Bien, es antijurídica. Va en contra del derecho. ¿Es culpable? No, porque no actuó con alevosía de ventaja. Es que ese es un agravante. Pero vamos a analizar los elementos. Ajá. Es una acción típica, antijurídica, culpable. Veamos el artículo 25. Fuerza exterior. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. O sea que hay una falta de acción. Entonces, al analizar ese elemento negativo del delito, destruimos o desconfiguramos el delito. Para Dulce no habría delito, a pesar de que hay un muerto, a pesar de que hubo una acción, pero hubo una acción porque hubo una fuerza exterior que la orilló a eso. Entonces, a lo que voy es de que la teoría general del delito nos da esos elementos de análisis para determinar y para establecer qué es delito y qué no es delito, hasta dónde podemos llegar a imputarle un delito y a condenar a una persona por un delito. Entonces tenemos que estar conscientes, ahorita le doy la palabra, y tenemos que poner mucha atención a todos los elementos del delito que vamos a analizar uno por uno. Les cuento que para analizar cada elemento, los 5 elementos del delito, hay libros. Por ejemplo, Zaffaroni tiene, creo que 5 tomos. Cada tomo para analizar la acción son 500 hojas, para analizar la tipicidad son 250 y así sucesivamente, porque cada uno de esos elementos tiene sus características que nos van a servir para imputarle a alguien un delito. Dígame, Herbert. Lick, o sea que, por ejemplo, esto de la fuerza exterior es que no va a conllevar a una condena porque no hay un delito en sí. Ahora, yo conocí el caso de alguien que, por ejemplo, iban 2 carros en el mismo carril. Un carro en su carril. La moto chocó al carro que venía del lado izquierdo, el motorista salió volando y lo recibió el otro carro. Al impacto con el otro carro, el motorista falleció y el chofer o el piloto de ese carro está detenido por eso. Entonces, ahí ¿bajo qué circunstancias se fue detenido si no hay un delito? Lo que sucede es que partamos de algo. En el derecho penal sustantivo estamos analizando los elementos del delito. En lo procesal es donde se va a demostrar o se va a destruir algún elemento del delito. Entonces, mientras que se averigua, la persona puede estar detenida. Cuando ustedes vean procesal penal, se van a dar cuenta que en el proceso penal pueden haber circunstancias como la prisión preventiva o una medida sustitutiva que va a hacer mientras que se investiga o mientras que el Ministerio Público prueba la culpabilidad, el juez puede dictar esas medidas de aseguramiento, no es una condena. Yo estoy casi seguro que esta persona no va a salir condenada porque no hay una fuerza o no hay una acción directa, una acción u omisión directamente del segundo sujeto. El que tuvo la culpa fue el primer sujeto, ¿sí? Pero mientras que se averigua, está sujeto a investigación. Licenciado. Bien. Buenas noches. Solo una consulta. Yo estaba viendo que en El Salvador hubo un accidente de que un trailero se le fueron los frenos y se llevó como a 20 carros de corbata. Creo que hubieron 2 fallecidos. En este caso, el chofer guardaría prisión preventiva también, licenciado. Aquí en Guatemala
Aquí en Guatemala depende si tenía licencia A. Son muchas circunstancias, pero la persona puede gozar de una medida sustitutiva mientras que se averigua. Y ahí, si bien es cierto, él no tenía la intención, pero hay una acción por omisión, porque él omitió o asumió el riesgo y no, por ejemplo, puede ser que no revisó los frenos, puede ser que venía a excesiva velocidad. Y si el camión fuese de una empresa, la responsabilidad penal es personalísima. La empresa va a asumir la responsabilidad civil, podría ser, pero la responsabilidad penal es personalísima. Gracias, licenciado. Okay. Entonces, ustedes ya se van dando cuenta de la importancia de tener bien clara la teoría general del delito y todos los elementos, y la importancia de poder definir de manera técnica, jurídica, qué es un delito. Aparte es todo el tema procesal, eso es tema aparte, que no quiero que lo confundan. No es lo mismo en un proceso penal una prisión preventiva que una sentencia condenatoria. Apartemos totalmente eso. Nosotros ahorita vamos a analizar los elementos que nos van a llevar a tener una sentencia condenatoria o absolutoria. Aparte, en el proceso penal tenemos que el juez puede dictar medidas de aseguramiento, pero eso está muy aparte. Entonces, centrémonos en los elementos del delito. Para la otra semana vamos a analizar la acción. Quiero que lean el libro de Caguapé. Los que puedan tener los libros de Zaffaroni con relación a la acción, lo pueden conseguir. Pero ahorita quiero que lean el libro de Caguapé, o a los que tienen el libro de Matavela, el tema de la acción o de la conducta como primer elemento de la teoría general del delito. Veamos ese elemento sumamente importante. La acción. Quiero que lean todo eso. En el libro, perdón, en el libro del Matavela es en el que estamos viendo la clase, ¿verdad? Sí. Ahí lo encontramos. Sí, pero fíjense que yo el de Matavela tengo mis reservas porque él muchas veces pone conceptos bastante complejos que son difíciles de entender. Pueden leerlo, no hay ningún problema. Pero donde yo lo encuentro más simple de entender es en el de Caguapé. Yo les recomiendo que lean cualquiera de los dos, pero el de Caguapé para mí se me hace más fácil entender esos elementos. La tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, porque ellos van explicando el elemento positivo de algunas circunstancias, como el caso que le plantea Dulce, de que alguien empuja y comete la muerte de alguien. Pero ahí lo va explicando de mejor manera. Entonces, el primer elemento de la definición que acabamos de dar, de acuerdo a la teoría general del delito, fue la conducta. Y la conducta puede ser de dos maneras. Y la conducta no es solo el hecho de hacer por hacer. La conducta tiene que ser consciente y voluntaria. Tiene que existir una conciencia. ¿Sí? Tiene que haber una conducta o actos externos conscientes y voluntarios. Un comportamiento humano consciente y voluntario, que puede ser una acción o puede ser una omisión. Una acción. Saco un arma y le disparo, hay una acción. Doy muerte. Una omisión. Yo soy un agente de Policía Nacional Civil y veo que a alguien lo están asaltando. Omito prestarle auxilio. Es un delito. O la madre que omite darle de alimentos al hijo y fallece. Es un homicidio culposo. Entonces, todo eso vamos a analizarlo en la acción. Por eso necesito que lean ese término,
o esos elementos. Porque un elemento como la acción también tiene su elemento negativo, que es la falta de acción, como el caso de Dulce. También la acción tiene que ser consciente y voluntaria, porque si no es consciente, no es una acción. Y para analizar la acción en la teoría general del delito, hay dos posturas, una causalista y una finalista. Nosotros sí, dígame, César. Disculpe nuevamente la interrupción, Lick, solo para que se incorporen los del siguiente grupo. Que vamos por el 165, entonces vamos a incorporarnos del 166 al 180. Y también para indicarles que ya les compartí el enlace de asistencia en el grupo, ya que no voy a estar al pendiente de esta. Recuerden que pueden completarlo hasta que sean las 7:10. Ahí nos queda el registro a nosotros de en qué horario lo están completando. Les hago la observación porque a algunos les dimos esta instrucción anteriormente y lo completaron al enviarlo, ¿verdad? Entonces es importante que sigamos instrucciones. Únicamente, Lick, le agradezco mucho. Ok, está bien. Algo importante con relación a la asistencia. Nosotros esa asistencia nos va a servir a nosotros para establecer el 80% que tienen que tener ustedes para tener el derecho a examen final. No se van a estar quejando después de que no me dieron examen final o no me lo tomaron en cuenta, a pesar de que me lo hice el examen en el formulario y resulta que no me subieron la nota. Puede ser de que usted no completó su 80% de asistencia a clases. Yo veo que para la clase se conectan 110, 120 y para el examen tengo 180 conectados. El primer parcial no hay problema, el segundo parcial no hay problema. El final es donde van a tener el inconveniente que no se van a poder examinar, o si se examinan no les voy a subir la nota si no tienen el 80% de la asistencia. Ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para otra semana necesito que estudien la acción y los elementos negativos de la acción. Eso está en el libro. Para poder ir abordando lo que es delito. Les decía, la teoría causalista la tenemos en el artículo 10 del Código Penal, que me va a hacer favor Gabriela Marroquín de verlo. Código Penal. Dígame, Paola. Disculpa, buenas tardes. Fíjese que estoy intentando ponerme asistencia y dice que ya no es posible. ¿Se dan cuenta que no siguen? Hasta las -10, compañera. No siguen instrucciones ustedes. Perdón, Lick. No pone atención. ¿Qué artículo dijo, licenciado? Disculpe. Artículo 10, Gabriel. Va. Dice así. Relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Ok. La teoría de la causalidad, la teoría finalista, que es la finalista es la más actual. Les pongo el siguiente caso. De acuerdo a la teoría causalista, Gabriela Marroquín, escuche el caso. Resulta que usted viene y le cae mal su suegra. Y ¿cómo sabes? Y resulta que así usted la quiere envenenar y le da dentro del café más azúcar de lo normal. Y ella está sana, no hay ningún problema. ¿Será que es una acción normalmente idónea para causarle la muerte? ¿De acuerdo a la acción que se está cometiendo? Yo digo que no. En todo caso, tal vez se podría hacer más de la diabetes. No es una acción normalmente idónea. No. Pero le pongo el siguiente, que es el mismo caso, solo que ella es diabética, es de avanzada edad
y le da 5 cucharadas de azúcar y le sube el azúcar hasta arriba y fallece. ¿Es una acción normalmente idónea? No, porque igual ella ya estaba malita. Pero le acelera la muerte. Es una acción normalmente idónea. Ah, sí. O sea, ya como hecho pensado. Entonces, vamos a seguir con este análisis la otra semana. Por favor, leen la acción y las causas que eliminan la acción o los elementos negativos de la acción. Entonces nos quedamos ahí, nos vemos la otra semana, por favor lean, dígame Sergio. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, fíjese que el link de asistencia no deja que ingresemos. Ok, ahorita vamos a ver. Gracias, Rick. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita vamos a dígame. Sí, ¿qué tal, licenciado? Buenas noches. Mire, ustedes ahorita estaban mencionando un libro de Caguapé, ¿verdad? Yo tengo un libro acá que se llama o se titula Apuntes de Derecho Penal Guatemalteco. Por el licenciado Eduardo González Caguapé Casaux. ¿Es ese? Ese es. Okay, ese es. Gracias, licenciado. Ahorita les van a activar el formulario. Ya está activo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, feliz noche. Por favor, leen, por favor, que ese tema es sumamente importante para toda la carrera de ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches, feliz noches.